Hola, buenos días. Yo venía a hablaros de matemáticas y eso tenía que ser súper fácil, pero lo cierto es que, si os digo la verdad, para mí no lo es. Y es por una cosa que yo llamo el efecto anti-Goku. Así que vamos a ver qué es esto. Mirad, ese de ahí es Goku. Le conocemos de pequeñito, durante muchos años está entrenando con diversos maestros y pasados 10, 12 años se convierte en semejante bigardo. Con las matemáticas vosotros habéis hecho exactamente lo mismo. Las conocéis desde pequeños, prácticamente todos los días entrenáis con diversos maestros, pero lo que pasa es que, pasado el tiempo, la mayor parte de vosotros no tenéis la sensación de ser superguerreros de las matemáticas. Cuando pensáis en qué son las matemáticas, sabéis hacer cuentas, pero muchas veces la sensación que tenéis es que tampoco sabéis muy bien de qué va. Y lo que viene a la cabeza es algo como esto, algo gris, frecuentemente no muy interesante, con números y pizarras y demás, que no está muy claro para qué vale. Pero lo cierto es que tenéis otra sensación también, la mayoría de vosotros, que es que tiene que haber algo más, porque estáis oyendo que las matemáticas están en todas partes, que los algoritmos son matemáticas, es carrera de moda. ¿Por qué es esto? Mirad, si nos vamos a quedar con una sola idea, para mí la idea clave es esta. Es que, al final del día, las matemáticas no van de números, van de ideas. Y las ideas es lo más humano y lo más potente que tenemos, probablemente. Lo que pasa es que, si os digo esto, es una cosa muy abstracta, no vemos muy bien a dónde conduce. Mirad, vamos a poner un ejemplo que yo es como personalmente lo entiendo. Ideas quiere decir pensar. Para pensar tenemos que partir de algo que nos motive, aunque sea un poquito. Yo he cogido la imagen esta, que está sacada de YouTube. Es una niña tumbada en el fondo de la piscina que ha aprendido a soplar esos círculos, eso es real, que se llaman burbujas anulares. Y podemos decir que está muy bien, pero ¿podríamos hacer algo más chulo que un círculo? Lo que os dé la gana. Por ejemplo, algo así. La respuesta es que sí, es una cosa que hicimos un amigo y yo hace un tiempo. Y si os lo cuento así, lo primero posiblemente ni siquiera os parece importante. Bueno, es importante, tiene que ver con cosas que llevan 100 años abiertas, no solo con una niña tumbada en la piscina, pero eso no os lo voy a contar, porque que las matemáticas son importantes, eso ya lo sabéis. Lo que queréis es saber por qué. Mirad, aquí en el medio he puesto esto de los tubitos que hay en el agua, ¿vale? El caso es que cuando nosotros hicimos esto no llegamos a este problema pensando sobre movimiento de agua. Pensamos de una parte de las matemáticas que se llama geometría espectral. ¿Qué quiere decir esto? A nivel más básico, tambores. Entender la vibración de un tambor. Eso, si os lo cuento, tampoco parece gran cosa. Pero lo que pasa es que estas vibraciones y estos modos de oscilación es la mejor forma que tenemos para entender principios de incertidumbre. El principio de incertidumbre, a alguno de vosotros os suena, de química, porque es posiblemente la propiedad más fundamental de la mecánica cuántica, de la materia a escalas pequeñas, digamos, por ejemplo, atómicas. Y no solamente de eso, en realidad de cualquier tipo de movimiento oscilatorio. En particular, lo podéis entender igual de bien con una guitarra eléctrica. Una cosa curiosa de estos tubitos del agua es que una intuición clave que tuvimos es que esto no se había visto en el agua, pero análogos de esto existen en otros contextos. Se llaman toros invariantes y aparecen en una forma que no lo podemos ver con los ojos, de manera peculiar, al estudiar el movimiento de planetas y de satélites. Y ahí sabemos, y eso es importante, que el motivo por el cual existen esos tubitos tiene que ver con propiedades de los números. Con estas cosas de si algo es racional o irracional, o si es primo o no primo, que jamás habríais pensado que vale de nada. Bueno, pues no vale solo para estos tubitos. Si queréis pagar con seguridad con una tarjeta de crédito por Internet y que no os roben, eso es de nuevo por esos números. El caso es que estos tubitos de verdad existen. Eso luego se hizo en el laboratorio y demás. Pero existen en fluidos como del agua de la piscina. Si cogéis un fluido viscoso, como la miel, ese fenómeno no pasa. ¿Por qué es? Porque la viscosidad la entendemos con un término que es el mismo que explica cómo se propaga el calor. No porque sea calor, porque no lo es. Claro, si os pongo una foto como esta, con estos fuegos de cocina aburridos, tampoco parece mucho. Pero esas matemáticas son justo las mismas con las que valoramos activos financieros. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque esta es la explicación de por qué las matemáticas valen para algo. Las matemáticas, cualquier forma de pensar que os permita conectar el movimiento del agua con tambores, con átomos o guitarras eléctricas, con planetas, con criptografía, con propagación del calor y con finanzas, obviamente esa forma de pensar es importante y tiene recorrido, no solamente en un campo concreto, sino en general. Os podéis preguntar, claro, que por qué es esto, que es convincente solo hasta cierto punto. Aquí ya no os puedo ayudar más porque en realidad es una pregunta de tipo filosófico. Cada persona lo piensa diferente.
Como yo lo pienso, sería más o menos así. Pensad en cualquier historia que os llame la atención. Yo que he cogido películas, podéis coger lo que os dé la gana. ¿Por qué está bien ver estas películas? Bueno, pues porque tienen personajes bien ideados, bien desarrollados, ocurre una acción interesante, hay tramas sorprendentes que hacen que sea agradable verlo. Pero estas películas no tenéis por qué verlas solamente una vez. Si la veis varias veces, sigue siendo interesante y veis matices nuevos. Hasta cierto punto, esto es porque esas acciones concretas encajan con temas universales. En el caso del Padrino, con la naturaleza y el ejercicio del poder. En las otras puede ser, a lo mejor, la diferencia entre lo que nosotros percibimos y una posible realidad subyacente. Tal y como yo pienso como las matemáticas, la ventaja de verdad que tenéis es que os permite pasar a esta segunda capa de la realidad. Os permite encontrar ideas más profundas que conectan diversas partes de la realidad que no podríais saber a priori cómo funciona. Y esas intuiciones son enormemente ricas. Estoy acabando ya la charla y, como veis, no os he hablado nada de cómo es el trabajo de un matemático profesional. Lo que pasa es que ahora que entendéis un poco de qué van las matemáticas, creo que seguramente vosotros ya se os ocurren muchas cosas. Lo primero, esto va de ideas, de pensar. Es una actividad profundamente humana. Entonces, hacer matemáticas no va a ser una cosa que hace un tío raro él solo escondido en una torre. Va a ser una actividad social. Son cosas que hacen personas, raras o no raras, en una comunidad global, conectada, entre sí, moderna. Algo interesante, vamos. Luego, en matemáticas casi siempre pensáis en lógica. Claro que la lógica es útil en matemáticas, es útil para casi todo en la vida. Pero estamos hablando de ideas. La lógica sin creatividad y sin intuición no va a ningún sitio. Si pensáis sobre cómo valoráis las matemáticas, creatividad e intuición muchas veces no es lo primero que os viene. Y luego, para acabar, tal vez el consejo más importante que os puedo dar, porque no es sobre matemáticas, y ya habéis visto que ha salido otras veces, es que tenemos una relación un poco dura con el fallo. Cuando estáis pensando en matemáticas, pensáis en un examen. Y si tenéis un fallo, os pegan un palo. Hacer matemáticas a nivel profesional y, en realidad, trabajar, el fallo no funciona así. No tenemos que tener miedo a los fallos, los cometemos todo el día. De hecho, no deberíais pensar en un fallo como en un fracaso. Es un preéxito. Como nosotros llegamos a algún sitio, es fallando muchas veces, cada vez mejor, aprendiendo de los errores y utilizando estos fallos como peldaños que nos permiten llegar al futuro. Voy a parar aquí. Antes necesitabais matemáticas, ahora las necesitáis y lo sabéis, así que no defraudéis a Julito. Gracias.